Continuamos en Salud Hoy y ahora vamos a hablar acerca de los ataques de pánico, un tema que nos piden recurrentemente nuestra audiencia. Dialogamos con el doctor José Luis Rinaldi, psiquiatra de la Asistencial Médica Departamental de Maldonado, quien nos cuenta que se trata de un trastorno de ansiedad. Sí, yo creo que está sobrediagnosticado el ataque de pánico. El ataque de pánico en realidad entra dentro de otro volumen mucho más grande de otras patologías, pero habitualmente se habla de ataque de pánico, de bipolaridad, y son frases y modas que también se imponen en cada momento, ¿no? En realidad el ataque de pánico es eso, es un ataque, es decir, que dura poco en el tiempo, breve, fuerte, pero que pertenece a lo que se llaman los trastornos de ansiedad. El ataque de pánico tiene cierta particularidad que se agota rápidamente, pero la necesidad y lo que siente la persona que vive el ataque de pánico hace que necesite urgentemente el ser o ir a una institución médica, porque lo más importante que tiene la crisis de pánico es la sensación de muerte que tiene. La crisis de pánico, tal como se habla, aparece en forma inesperada, muy fuerte y con muchos elementos orgánicos, sobre todo, como ser sensación de hormigueo en las manos, pérdida de fuerza, palpitaciones, sensación de ahogo, ganas de llorar, lo que se llaman parestesias en todo el cuerpo, sensación de caída, pero sobre todo, más que eso, es la sensación inminente de muerte. Se va a morir ya. Esto hace de que el paciente, como te decía, no solamente recurra a un médico, pero a veces el médico no la calma, tiene que ir a una institución porque tiene la seguridad de que se muere. Pero esto es, como te dije, una crisis y como tal dura muy poco tiempo. Por supuesto, tiene que ser yugurada de alguna manera, ¿no? ¿Tienen alguna causa aparente o se dan en situaciones particulares cuando hay mucha gente, cuando estoy al aire libre? He escuchado también que la gente con ataques de pánico se cierra en la casa y no quiere salir. ¿Qué de todo esto es cierto? Bueno, primero tenemos que partir de la base de que la crisis es corta, se da en cualquier momento, en cualquier circunstancia y muchas veces sin que exista en el paciente algo que le avise que va a tener una crisis de pánico. ¿Qué puede haber como algo anterior a la crisis? Un trastorno de ansiedad. La persona es ansiosa o tiene algo que lo vuelve ansioso o que lo pone ansioso. Primero tengo que explicarte qué es miedo, ansiedad, ¿no? Porque son las cosas, hay elementos normales en la vida del hombre y elementos patológicos o que pasan a ser patológicos. El miedo es cuando tú tienes una reacción frente a algo que realmente te está amenazando. Tú estás pasando, estás cruzando, estás caminando, te sale un perro, te puede morder y la sensación de alarma y de que puede morderte o de miedo es real. La situación la solución que te queda es correr, enfrentar al perro o te quedas quieta. Eso es el miedo que desaparece al poco tiempo, porque está muy relacionado con la causa. La ansiedad es la preparación del organismo de la persona para un problema inminente, algo que está por suceder. Por ejemplo, una persona tiene que dar un examen dentro de 2 días, aumenta la ansiedad porque se prepara para una reacción de guerra, entre comillas, o de ataque, no de ataque personal, sino de guerra, y entonces hay un aumento de la adrenalina, se prepara físicamente y psicológicamente para poder rendir lo suficiente y defenderse en esos días lo máximo para dar ese examen. Pero pasado el examen, cuando es una ansiedad normal, esta ansiedad desaparece. O sea, eso es normal, eso le sucede a todas las personas en algún momento de su vida frente a determinadas circunstancias. Esto es normal, más, si no existiera esto, uno no se defendería, ni podría asumir determinados roles o problemas que se le presentan diariamente, ¿no? Ahora, está la ansiedad patológica, que sí aparece cuando ansiedad se define como la sensación de peligro inminente, como que va a pasar algo ya, pero no sabes cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué. Y
Esto sí, esta ansiedad patológica es la que te limita. En el momento que te limita para moverte, ir a algún lado o hacer algo, entonces te está privando de la libertad de moverte, entonces pasa a ser patológico. O sea, no hay una razón aparente, en determinadas circunstancias le genera esa ansiedad, que no significa que tenga nada ni mañana, ni hoy, ni después. O sea, no hay ninguna actividad próxima que amerite esa ansiedad. Exacto. No como el caso del examen que yo te di, sino que hay algo que aparece pero no se sabe por qué. El paciente no sabe. Ojo, el médico tampoco lo sabe. A veces esto es todo un trabajo para poder dilucidar qué es lo que desembocó en esa crisis. Habitualmente yo doy un ejemplo para la crisis de ansiedad y es cuando la persona vive en crisis de ansiedad, no de pánico, o vive con una ansiedad permanente. Siempre doy el ejemplo de la persona que se sube a un ómnibus vacío y se queda parado agarrado del posamanos. El guardia le dice, ¿por qué no se sienta? Entonces le responden, no, gracias, estoy apurado. Este ejemplo, no importa cuán apurado esté la persona, siempre va a llegar a la velocidad que lleve el ómnibus. Pero la ansiedad que tiene esa persona es distinta a lo que en realidad sucede. Esto sí, esta ansiedad es lo que comúnmente se ve en los consultorios, en todo. ¿Qué tan común es este tema de la ansiedad patológico? Claro, hay varios niveles de esta ansiedad, ¿no? Pero prácticamente junto con la depresión es lo que más se ve en la consulta. ¿En todas las edades? En todas las edades. En todas las edades por diferentes motivos, pero se ven en todas las edades. Luego de ver tantos casos, ¿hay alguna forma de prevenir, o sea, de ir dándose cuenta que esta persona va por este camino y hay que frenarlo? Cuando tú hablas de una persona que tiene este tipo de trastorno, primero, no hay persona totalmente sana. Todos tenemos algo y eso es lo que de alguna manera hace que seamos diferentes uno de otro. Cada cual tiene una manera de responder frente a algo de una manera muy particular. Pero digamos como que en el fondo de todo siempre está la ansiedad. Si tú haces un corte transversal, es decir, lo que está pasando en este momento, tú puedes vislumbrar que la persona tiene ansiedad, que está apurada, que tiene ciertos temores a determinadas cosas que no puede enfrentar, que hace determinados rituales o cosas para evitar la angustia, que queda encerrado en la casa, que cambia el humor, que se pone agresivo, pero muchas veces no sabe por qué. Sabe que está así, pero no sabe por qué. Esto hace que tenga un problema con la familia, un problema en el trabajo y un problema personal. Y como no sabe muy bien de lo que pasa, comienza después a sentir síntomas depresivos. Y si tú haces un corte longitudinal, es decir, a lo largo de la historia del individuo, tú ves el modo que aprendió desde chico a responder a situaciones estresantes o a situaciones distintas. No todo el mundo actúa de una manera igual frente a determinadas situaciones y eso es lo que le da el sello a cada uno de cómo es decir, los rasgos de personalidad. Quizá algún consejo claro de cómo manejar este tema de chico para que luego no sucedan estas cosas. Uno enseña a los hijos de acuerdo a la cultura que vivía, a la educación que tuvo. Pero hay cosas, sobre todo en los padres de niños chicos, que no las tienen en cuenta. Y lo que más se está diagnosticando ahora, o se está preocupando en diagnosticar, más allá de los trastornos de atención o déficit de atención, son los trastornos de ansiedad del niño. El niño también sufre de ansiedad y por supuesto no sabe por qué. Y la respuesta del niño es distinta a la del adulto, porque son respuestas a veces fisiológicas. Se orina en la cama o tiene conductas agresivas en la casa, en la escuela o en otros lugares. Entonces, lo más importante es que los padres sean una especie de oreja, no tiene por qué hablar ni decir mucho, simplemente estar expectante, tampoco estar alerta, sino estar expectante de las cosas distintas que puede suceder en el niño y poder escucharlo. Simplemente con esto yo creo que habría alguna diferencia con el niño. Muchas veces cuando un niño viene con un problema, yo no atiendo a niños, pero cuando un niño tiene algún problema a los 7, 8 años, con la escuela, por ejemplo,
que para el adulto significa tan simple el problema, por ejemplo, una redacción o algo que tiene que ser en la escuela, el adulto tiene que recordar cómo vivía a esa edad, la edad propia, las cosas que vivía en la escuela. Es la única manera de entender al hijo. Con esto yo creo que estaríamos en el paso de poder entender la ansiedad en los niños, y si el niño aprende a manejar la ansiedad, la agresividad y estas cosas, puede ser un adulto más o menos normal. Hacemos una nueva pausa, pero continuamos hablando acerca de los ataques de pánico en nuestro próximo bloque. Ya regresamos.